8:43. Un grupo de músicos de Manzanares el Real y de la Sierra Norte impulsan Bicifolk, una iniciativa que recorre la España vaciada en bicicleta llevando la música folk. François Congosto, lo hemos conocido esa iniciativa en el último festival de mediometrajes de Manzanares el Real y tú has dicho, esto hay que contarlo. Sí, efectivamente, habíamos escuchado hablar de esta iniciativa, lo que pasa es que, bueno, pues por estas cosas de la actualidad nunca podíamos hablar con ellos, pero en cambio sí nos hemos, digamos, topado con este documental el pasado fin de semana, exactamente fue el sábado la proyección, y la verdad es que fue una de las que tuvo mayor número de público porque resulta que algunos de los integrantes de Bicifolk son o bien vecinos de Manzanares el Real o bien han sido profesores en la Escuela Municipal de Música de Manzanares el Real. De cualquier manera nos ha llamado la atención porque es una iniciativa que une cosas tan diferentes como pueda ser, por ejemplo, la música de raíz con la vida rural y sobre todo el dar opciones de conocer esas tradiciones que tienen en la España vaciada y que se van perdiendo porque la gente se va yendo a las grandes ciudades. De cualquier manera, si te parece, vamos a escuchar primero a Roberto Prieto, que es el director del documental Bicifolk, que narra justamente la primera edición de Bicifolk que tuvo lugar en 2020. Yo creo que la idea principal es el viajar despacio, ¿no? Y el llevar alegría y por medio de la música a los pueblos, ¿no? Este primer Bicifolk ha sucedido en la Serranía de Cuenca y promovido por un músico de Cuenca, ¿no? Que ha sido el impulsor de todo este proyecto. ¿Habrá más documentales sobre Bicifolk? Seguro que sí. No sé si la segunda, tercera, todos juntos no, pero bueno, más documentos seguro y seguro. ¿Y en qué consiste Bicifolk? Bueno, pues la historia consiste en que a lo largo de una semana, en septiembre, los participantes viajan en bicicleta entre diferentes pueblos de la zona elegida. Al terminar en cada jornada, pues realizan un concierto en la plaza del pueblo en acuerdo con las autoridades del lugar. Y ya en ese viaje, que entre los diferentes puntos se tiene que hacer en bicicleta, pues van hablando con lugareños, con gente de la zona, con los que intercambian conocimientos sobre música. Vamos a escuchar a Pedro Bartolomé, que es uno de los fundadores de Bicifolk, que nos explicaba, con el que conversábamos unos minutos para conocer más esta iniciativa. El nombre da muchas pistas sobre lo que es viajar en bici y llevar música folk, música de nuestra tierra, música con la gente que hacemos el Bicifolk que hemos ido aprendiendo y compartimos. Tenemos un repertorio ya común que hemos investigado, hemos cantado, hemos aprendido de maestros, de abuelos, de abuelas y nos queda mucho por aprender y por recopilar. Y la cuestión es un poco mantenerlo, ¿no? Pues ser una pieza más en esta vida, ¿no? Que nos llega desde un sitio, nosotros lo usamos y lo pasamos a siguientes generaciones. La idea de hacerlo por pueblos pues fue porque veníamos también de la pandemia y de llevar a los pueblitos donde hay poca gente algo de alegría. Y bueno, pues recorrimos en esta ocasión pueblitos de la Serranía de Cuenca, en la segunda hemos hecho un poquito de Albacete y vendrán muchas más, esperemos. Vuestro día a día era el siguiente, ¿no? Estabais en un sitio, cogíais la bicicleta, os trasladabais al segundo lugar, obviamente haciéndolo en bicicleta, y cuando llegabais allí ya descansabais un poquito y tocabais ante público, ¿no? ¿Cómo era la reacción de la gente? Había una parte del viaje que era... O sea, cuando se viaja en bicicleta tienes la suerte de que el paisaje cambia a cuando lo ves en coche o incluso cuando lo ves andando, porque abarcas mucho más que cuando vas andando y abarcas mucho como cuando vas en coche, pero con un nivel de detalle mucho mayor. Entonces ya solo el viaje era un punto increíble. Había paradas entre salida y destino en las que pues llegabas y te tomabas un pinchito para reponer fuerzas y algunos siempre sacaba una guitarra, se sacaba una pandereta, echaba un cante y la gente del pueblo se acercaba. Porque bueno, pues no hay muchas distracciones en estos sitios, entonces cualquier cosita obviamente llama a la masa, ¿no? Y luego llegar al pueblo de destino donde teníamos pactado un concierto, pues era un poco la misma tónica, ¿no? Llegar, sentarnos un momentito a echar un traguito, comer algo, si nos daba tiempo, porque alguna vez hemos llegado justos, y ya mientras estaba pasando eso empezábamos a cantar. Esto casi que se unía con el concierto de después, ¿no? Que sí que teníamos, pues bueno, vamos a empezar con este tema y vamos a hacer unos cuantos, pero
pero antes y después había música igualmente. Vemos por el vídeo que también surgen anécdotas, ¿no? Bueno, pues os encontráis con un río donde os echáis, bueno, pues un chapuzón, ¿no? En alguna ocasión. Bueno, también el encontrarse con gente, ¿no? Que os saluda, que os enseña canciones. En algunos sitios incluso habéis, bueno, hablado con artesanos que incluso ahora me acuerdo de un señor que tiene un bar, ¿no? Donde hicisteis un concierto improvisado con unas piedras que él tiene de decoración de lo que es el establecimiento. Sí, no recuerdo ahora mismo el nombre del pueblo, creo que era Buenache, pero bueno, sí tenía una fijación por recoger piedras de por allí de la zona, que creo que son calizas, y con ellas hacía todo tipo de animales, peces, zorros, y tenía el bar lleno, pero lleno hasta arriba. Y una de las representaciones artísticas que él tenía era una especie de litófono, ¿no? Un xilófono de piedra que estaba preparado allí para ser tocado. Y sí, una maravilla. Pues él además una persona súper tranquila, de pocas palabras, nos abrió las puertas y nos dejó jugar allí con todo su museo y fue la verdad que un paraíso más de los que nos encontramos. Ya por último, ¿qué ha supuesto para vosotros esta aventura, esta iniciativa? Bueno, pues es como ver una forma de vivir un poco más tranquila y sosegada, en una especie de desconexión momentánea de este mundo en el que vivimos, y supone también pues un objetivo, ¿no? Una manera de pensar que eres un eslabón más de esta cadena en la que ya se están perdiendo, ¿no? Y la verdad es que es un poco sentirte bastante orgulloso de decir, mira, puedo decir que he ayudado a cosas que yo cuando era niño no me acuerdo de haber cantado jotas ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí que recuerdo a mis abuelos o mi padre cantándolo, ¿no? Y yo no le he hecho mucho caso. Pero de repente cuando dices, mira, pues tengo 40 años, he vuelto a coger estas cosas y pongo mi granito de arena, ¿no? Pues me pongo a acabar con esta gente y a hacer esta zanja, que también es importante, ¿no? Mantenerlo. Hablamos con Jorge Estevez, que es otro de los miembros que participó en Bicifolk 2020, en 2021 y 2022. Por cierto, que nos comentaron que el primero eran un grupo pequeñito de gente, pero en la segunda edición parece ser que se vinieron arriba y había más ciclistas que músicos, que también habla mucho, bueno, del interés de los ciudadanos por participar en este tipo de iniciativas. Vamos a escuchar a Jorge Estevez. Jorge, ¿tú por qué te metiste en esta aventura? Bueno, pues porque me llamó Javi, ¿no? para convocar un poco la idea y siempre las ideas de Javi son muy brillantes y a mí me llama mucho la música tradicional, la música folk, porque yo vengo de otra tradición, digamos. Yo toco jazz, soy guitarrista y toco jazz y me ha interesado desde hace ya bastantes años también el mundo de la música folk y era una oportunidad para mí de estar con gente que son maravillosos artistas, ¿no? De este tipo de música, de aprender, de compartir estos días con ellos. Entonces, para mí era la oportunidad perfecta. Hablando de compartir, me gustaría preguntaros por qué en el documental Bicifolk, dirigido por Robert TV, que vosotros a lo largo del camino os vais encontrando con gente, algunos de manera fortuita, pero hay otros, por ejemplo, que imagino ya lleváis organizados el encontraros con ellos para tocar, para cantar, para ver instrumentos. Sí, había un poco de todo. Había gente que vino a apoyarnos con la bicicleta, que para mí fue algo fundamental, porque el tener como el apoyo de gente que va tirando de ti, ¿no? En algunos momentos que estás cansado, que no llegas, era una maravilla. Y luego muchos amigos y amigas músicos, que, pues, por ejemplo, Estela, que tocaba la flauta, se ve en el documental, ella es de Cañizares, entonces pues estaba allí para recibirnos. Hay otro momento, ¿no? Cuando llegamos a Tejadillos, al albergue, donde muchos amigos músicos, en Cuenca también, y gente que quería un poco participar también de esto y era una alegría también poder compartir la música con esta gente. Otras veces era más improvisado, pues por ejemplo hay un momento del documental que se ve que nos enseñan un sitio de miel, ¿no? Donde fabrican miel. Bueno, eso fue un poco improvisado, pero nos contaron cómo se producía, cómo se trabajaba con las colmenas y realmente eso era la maravilla del Bicifolk también, aparte de tocar, de compartir, de viajar, el aprender de la gente y compartirnos la sabiduría que tiene mucha gente y las cosas que se hacen en los pueblos que muchas veces no las vemos y son una maravilla. También obviamente en el vídeo se nota bueno, esta cuestión de la que se ha hablado mucho en los últimos años, que es la España vaciada, la importancia de todas esas tradiciones que tienen. También obviamente darles salidas para que la gente pueda seguir viviendo en estos pueblos,
no tengan que irse a la Gran Vida. Claro, ahí se ve claramente como, pues esto, en los pueblos en septiembre ya gente que va a veranear se ha ido, se queda la gente mayor, ¿no?, que vive allí, que cada vez vive menos gente. Esto hace que cada vez haya menos servicios y hace que pues cada vez la gente tenga más difícil vivir allí. Entonces creo que es muy importante recuperar esta identidad y valorar, poner en valor lo que se hace en estos pueblos para poder también hacer que la gente se sienta atraída para vivir allí. Pero para eso también hace falta pues que haya servicios, que haya transporte, que haya empleo, que haya también, además, creo que es muy importante el ocio y la música, ¿no? Porque si no hay también ese ocio y la música, aunque haya trabajo, la gente no se quedará, ¿no? ¿Qué os lleváis vosotros de esta aventura? Bueno, yo me llevo una experiencia que creo que no la voy a olvidar, ¿no? De estas que te queda el recuerdo, un pozo, y siempre que la recuerdo me da una sonrisa, me pone una sonrisa en la boca. Y me llevo el aprendizaje y el querer estar más en contacto con mi pueblo, con el pueblo de mi madre, ¿no?, que quizás era una raíz que yo no tenía tan arraigada, y a través de esto he ido redescubriendo y cada vez me siento como más identificado. Este documental trata sobre vuestro Bicifol en verano de 2020, es decir, todavía estábamos ahí en la pandemia, luego ha habido una edición 2021, ¿habrá futuras ediciones más de Bicifol? Sí, parece que ya está un poco organizada la tercera edición y creemos que puede ser por el Alto Tajo, la zona de entre Cuenca, Guadalajara y Teruel. Siempre un poco es estar siempre en estos espacios, ¿no?, de la España un poco vaciada o despoblada y bueno, ir un poco compartiendo estas tradiciones de Castilla, de Aragón y estos pueblos, ¿no?, que hay que descubrir, ¿no? Para eso, lo bonito del Bicifol es que cada vez es un descubrimiento diferente. Bueno, pues este es el documental Bicifol que se pudo ver en esta Festival Internacional de Mediometrajes y sobre todo esta iniciativa Bicifol que, como decimos, va a tener continuación en este próximo verano, ya lo están organizando y bueno, pues como hemos dicho, suma el tema de la cultura, la vida rural, los transportes sostenibles, como es el uso de la bicicleta para dejar el coche al principio de la aventura y ya poderse encaminar utilizando la bicicleta a esos pueblos, llevando la música. François Congosto, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora.